Pedimos, Señor, que nos envíe tu Espíritu Santo para que este trabajo sea para mayor gloria tuya, Señor. Que las personas que vayan a ver, oír, escuchar este programa, esta conversación, puedan ellos sentir como el Espíritu Santo abre sus corazones, como tú, Señor, eres el maestro, el médico de los cuerpos, de las almas, Señor Jesucristo. Tú que has venido al mundo para liberarnos de la mentira, del engaño, del diablo, que es el padre de la mentira. Concédenos la gracia de aceptar con humildad que el camino lo llevas tú, Señor, que la historia la llevas tú. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, Daniel. Bueno, primero me gustaría, Daniel, que te presentes, porque yo te conozco muy bien, pero desde hace mucho tiempo, pero la gente probablemente que va a ver esto no sabe con quién estamos hablando, ¿no? Bueno, mi nombre es Daniel José de Jesús Barroso Huerta. Nací en Maracaibo, allí en Maracaibo estudié recursos humanos en el Pedro Emilio. Luego, bueno, surgió la vocación con 17 años, pero yo pensé que todo era un sueño de un joven, ¿no? Eran mentiras, ilusiones. Mi madre estaba en la iglesia, también pensé que era por eso, ¿no? Que era por complacer a mi madre. Y ya con 26 años entré en el seminario, aquí en España, el Redentoris Mater de Madrid en España. Me formé en la Facultad de San Damaso y allí me gradué como bachiller en teología y luego hice la licenciatura en moral. Y bueno, ese soy yo, ¿no? He pasado por varias parroquias, pero bueno, que no, lo importante no es esto, ¿no? Y bueno, sí, a mí me ha gustado de toda la vida. Ahí cuando hablas de eso se te sale el maracucho. Ahora voy a mostrar evidencia de que nos conocemos hace tiempo. Tengo una evidencia por ahí que ya yo la compartí con vos. Bueno, sí, mi hermano, ustedes saben que en este canal, porque católico, mi intención siempre es enriquecernos en la fe. O sea, de hecho, por eso es el nombre del canal. ¿Por qué católico? ¿Cuáles son los motivos por los cuales yo soy católico? Ya que yo pertenezco y hago vida en esta fe, es porque tengo la convicción de que estoy en la iglesia de Jesucristo. Y al tener la certeza de esto, entonces yo quisiera compartirlo con los demás. Me enfoco mucho en las personas católicas que a veces las agarran incautas, pues, por una secta o cualquier otra denominación, que no necesariamente con mala intención, pero sí confunden, engañan y hacen que las personas abandonen su fe. Y también esto tiene un otro efecto secundario, si lo pudiéramos llamar así, que es que mientras más sólido uno está en la fe, mejor la vive, porque lo que uno cree es lo que uno practica. Entonces yo quise invitar a mi hermano, el padre Daniel, para que hablara un poquito de eso. Me cuesta decir un poquito padre Daniel por eso, porque nos conocemos desde niños, y bueno, pero sí respeto y admiro mucho, como a todos los sacerdotes, el seguimiento de esa vocación. Daniel, ¿qué nos podrías compartir a nosotros, no solamente como cristianos, sino también, por supuesto, como sacerdote acerca de la fe? Pues mira, Gustavo, me estaba acordando ahora, hace tiempo compré un libro en mi soberbia, ¿no? También los curas tenemos soberbia, tenemos pecados, ¿no? Y en mi vanidad por conocer, por leer, pues me compré un libro que se llamaba Cómo hablar sobre Dios, ¿no? Yo decía, este libro me va a dar es un filósofo francés, Fabrice, perdona la pronunciación, que no sé hablar francés, y el libro se llama Cómo hablar sobre Dios, y yo me lo compré porque esto me va a dar a mí me va a dar a mí las pautas, el secreto, ¿no? De cómo predicar, de cómo... Y al final el libro termina diciendo que Dios no se excede, ¿no? Yo decía, toma, ¿no? Me dio una lección el libro, el filósofo, porque yo iba muy de una manera, digamos, infantil, ¿no? A querer como aprender los secretos de Dios, ¿no? Y el filósofo pues terminaba diciendo eso, ¿no? En su libro, que Dios es algo que nos excede y siempre vamos a ser pequeños ante su vocación, ante la fe, siempre, ¿no? Nunca vamos a tener fórmula. Yo una cosa que digo siempre a la gente que se desanima en la iglesia, ¿no? Porque fíjate, tú hablas de la gente que se desanima y que se sale de la iglesia y yo una de las cosas que he visto en mis 20 años como sacerdote, 20 años confesando, que la gente lo que rechaza es la debilidad, ¿no? A nosotros nos gustaría que nos den un secreto de cómo aprender a amar y no dejar de amar nunca, ¿no? O cómo vivir en la castidad y ser casto toda mi vida. Y eso no es así, ¿no?
el Papa Benedicto XVI, en su pontificado, él decía muchas veces, ¿no? El cristianismo es un encuentro con una persona, no es una filosofía, no es una manera de pensar. Entonces, empezando por allí, o sea, siempre estaremos aprendiendo. Como dice, creo que es el capítulo 8 de Mateo, no sé, no voy a hablar de así, pero de memoria, yo creo que es un capítulo 8, versículo 10, ¿no? Que hay una nota al pie de la página de la Biblia de Jerusalén que dice, la fe es un acto difícil de humildad, porque es pasar de confiar en ti a confiar en otro, ¿no? Entonces es un acto difícil de humildad. Claro, cuando uno se encuentra, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo y con eso que leíste en el libro, porque cuando uno se encuentra con el misterio de Dios, es imposible no caer de rodillas. De hecho, el hecho de que nosotros nos postramos ante Él, reconociendo nuestra pequeñez delante de esa grandeza, ¿no? Y me hiciste acordar de la historia de San Agustín y el niño. Que San Agustín no se sabe si es una visión o que tuvo una revelación, pero ese encuentro con ese niño que estaba tratando de meter todo el mar en un hueco que había hecho en la tierra de la playa, le enseña a San Agustín que es imposible que nosotros descubramos completamente el misterio de Dios, y por supuesto eso claro. nos debe llenar de humildad, Pero bien. Totalmente. Sí, yo he aprendido eso. También yo he pasado por mi etapa de soberbia, Daniel. Cuando yo empecé a estudiar la Biblia, que empecé a aprender y todo eso, entonces yo me puse muy soberbio y estaba pendiente de los testigos de Jehová y eso para ponerme a pelear con ellos. Entonces un día estaba en una tienda con mi hijo Juan Diego y le dije a Juan Diego que hiciera la fila y yo me salí de la tienda y vi de reojo así a un señor, un tipo como de mi edad, y dos muchachas, testigos de Jehová, se veía, tú sabes que uno reconoce por la manera en que viene, y se me acerca y me dice, ¿podemos hablar contigo de la Biblia? Y yo le dije, sí, dime, ¿qué quieres que te explique? Entonces era yo ese lleno de soberbia que no sabía absolutamente nada, pero es en esos momentos que uno cree que ya sabe más que todo el mundo y no es así. Pero aparte de eso, Daniel, ¿cómo ves tú eso de la fe, primero como don? ¿Qué beneficios tiene eso para el alma del creyente? Aunque parezca trillado, me gustaría escuchar lo que tú opinas. Pues mira, Gustavo, hoy día se habla mucho de la autoestima. Yo creo que si ponemos por internet en Google, ¿no? El término autoestima, yo creo que te saldrá no sé cuántas, ¿no? Páginas, ¿no? Miles, podríamos decir. Y yo he visto cómo la fe, a mí una vez leí un ejemplo que me gustó, ¿no? Decía, la fe es como un músculo, que si no lo usas, no se fortalece, ¿no? Y entonces tú en la medida que vas fiándote de Dios, muchas veces, a veces, a ciegas, y tú vas viendo que Dios actúa, que es verdad, eso te va dando autoestima, no porque a ti te salga todo bien, sino que hay alguien que cuida de ti, hay alguien que aunque tú veas todo mal, de ahí puedes sacar la vida. Y eso es una experiencia, ¿no? Fíjate, en la Biblia nunca vas a encontrar una definición de fe, nunca, nunca. Tú en la Biblia vas a ver ejemplos de fe. Tú en la Biblia, que cojas la Biblia que cojas, nunca vas a ver, Jesucristo dijo la fe es esto, ¿no? Sino que la fe es una vivencia, ¿no? Que si, por ejemplo, imagínate que nosotros le preguntáramos a Abraham, ¿qué es la fe? Abraham cogería y llamaría a Isaac. Mira, esta es la fe. Yo soy un viejo ya, acabado, un viejo chocho, con mi esposa estéril, y mira, tengo un hijo. Entonces, todos los personajes bíblicos, si tú le preguntas qué es la fe, te hablaría de una experiencia, ¿no? Porque es esto, ¿no? Por eso te hablo de la autoestima, de la liberación. Yo veo que somos una sociedad adicta, ¿no? Adicto al gimnasio, adicto a las compras. Yo en la parroquia, en la última parroquia que trabajé, había un grupo que me llamó la atención. Sus iniciales era AA, ¿no? Adictos Anónimos. Y yo le decía al que llevaba ese grupo, ¿no? A los responsables, yo le decía, ¿y quién sube allí? Dice, aquí, padre, aquí sube todo el mundo. Adictos a las compras, adictos al teléfono, adictos a los likes, ¿verdad? Entonces la fe te libera. Te libera porque
ves que hay alguien que te cuida, no porque tú todo lo hagas bien, no. O sea, la fe te libera, porque la Biblia está llena de gente que tenía fe y metió la pata. David, Pedro, ¿no? A mí me encanta el Evangelio cuando Santiago y Juan dicen, Señor, hacemos llover fuego sobre esa María que no nos ha acogido. No, no, se están pasando, ¿no? Sí, se depravaron. Tranquilo, papá, tranquilo. Calmarizate, diría Maracaibo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, ver que los apóstoles están llenos de debilidades, porque es curioso, ¿no? La Biblia no esconde la debilidad de sus fundadores, ¿no? Cosa que hacemos los humanos cuando uno va a hablar, ¿no? El libertador de la patria, no sé qué, era un monstruo, Sí. se lo comía todo, tal, era Simón Bolívar, no sé qué, cualquiera, ¿no? Vemos cómo hablan de ellos ya de una persona, parece un personaje mítico, ¿no? Sin embargo, vamos a la Biblia y los fundadores eran un desastre. Así mismo, de hecho, a mí me gusta mucho Marco porque Marco nos deja ver un poquito más esa parte humana de los discípulos. Por ejemplo, Sí. cuando Jesús les dice ¿hasta cuándo? Hasta yo de ustedes. Y también que cuando dice que Jesús no hizo más milagros porque no tenían fe. Entonces, Sí. ahí vemos un Jesús también que se frustraba. Sí. Por la falta de entendimiento de sus discípulos. Entonces, eso a mí me encanta porque me da un toque, me hace que yo me acerque más a ellos, que ellos se acerquen más a mí. Claro. Que el ideal sea más real, pues. Exactamente. Sí, yo estoy de acuerdo con vos en parte de eso de la fe, que no es solamente un concepto, sino que es una manera de vivir, porque la fe como don, por supuesto, nos relaciona con Dios. Sí. De hecho, es una de las virtudes teologales y se va a acabar, también la fe se va a acabar, si se nos dice San Pablo, cuando ya alcancemos esa promesa, eso que esperamos, Sí. que es la visión beatífica, ¿no? Estar en presencia de Dios. Exacto. Sí, sí. Pero mientras tanto la necesitamos. Es Claro. imposible vivir sin fe. Yo me acordé cuando estabas hablando de Hebreos 11, ¿verdad? Que Muy nos bien, sí. dice que la fe es la certeza de lo Sí. que de lo que nos De lo espera, que... la prueba de lo que no se ve, ¿no? Uh-huh. Y esa certeza, ese concepto suena, a veces yo cuando me enseñan catecismo, los muchachos se me quedan como que no es, porque no llena, o sea, no llena, porque te está diciendo que tienes que tener certeza en algo que no se ve, Claro, claro. y es una prueba de lo que no se tiene. Entonces, es verdad. Ahora, con respecto al contenido de la fe, Padre Daniel, Sí. ¿cómo opináis que eso puede afectar en la vida y en la perseverancia de un cristiano, sobre todo en el que vive en la fe católica? Bueno, Gustavo, la fe está articulada, ¿no? La fe, como te dije, la fe no son ideales, ¿no? Decía un profesor que tuve yo de filosofía aquí en España, ¿no? Que decía él, de hecho murió, ¿no? Le gustaba escalar y murió una escalada de esa al Moncayo. Y él decía en un libro que tiene muy bueno, Pablo Domínguez se llama él. Él decía, al demonio le encantan los ideales, ¿no? Porque uno, ay, yo quiero ayudar a los pobres, pero si no te metes la mano en el bolsillo, eso no va, eso nunca, no, a mí me gustaría, como dice Santiago, ¿no? Si ves a un hermano que pasa hambre, hermano, voy a rezar por ti, no, dale el pan. Correcto, Santiago. Entonces, sí, entonces, claro, la fe tiene sus artículos, la fe pasa por las manifestaciones humanas, por ejemplo, a mí cuando dice, no, padre, yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Entonces yo le suelo decir, ahí eso cómo es, porque la fe también se manifiesta, pero es lo que pasa, ¿no? Que muchas veces tú decías al principio que mucha gente se va con los testigos de Jehová o se va con esto, que bueno, la gente es libre, ¿no? Yo no lo voy a juzgar, por supuesto que no, pero es verdad que muchas veces hacemos de la fe una manifestación o un consumo de estímulos. No, yo quiero estar contento todo el día. Hay un libro que se titula, no me acuerdo ahora el autor, se titula La tiranía de la alegría, ¿no? Porque ahora hay que estar contento, ¿no? A mí por lo menos me bombardean con buenos días, la vida te sonríe, ¿qué tal? Y entonces uno como que tiene que estar todo el día con el corazón acelerado, ¿no? Sí, sí. Y entonces, claro, la fe pasa por la pobreza, la fe pasa por un cura que es pobre, la fe pasa por la iglesia, o sea, por eso la obediencia es tan dura, ¿no? Porque tu razón, tu lógica te dice, ¿cómo vas a obedecer a este? ¿Cómo vas? Pero fíjate, cuando van a canonizar un santo, una de las cosas que miran es si él ha obedecido incluso, claro, no contra la fe, por supuesto, no contra la moral, no, algo inmoral no se puede obedecer nunca,
pero los santos han obedecido incluso aquello que era absurdo, ¿no? Mira, no, tú te vas a ir a limpiar baños, pero si soy buenísimo predicando, yo soy buenísimo pues, a limpiar baños, ¿no? ¿Por Ujú. qué? Porque está la esperanza. Hemos hablado de las virtudes teologales, ¿no? Tú decías fe, esperanza y caridad. Fíjate que estamos en el año de la esperanza y la esperanza es eso, ¿no? Decía este autor que te nombré ya, que tiene un libro sobre la esperanza, que me encanta. Bueno, él dice una cosa que me encantó, ¿no? Dice, la fe, la esperanza es de los estúpidos, porque los inteligentes llegan a donde llegan. Así es, tienen un límite. Sí, Me encanta eso, Daniel. Sí, me gustó también eso porque es algo que uno se encuentra mucho, ¿no? De que quieren vivir una fe sin iglesia. Y yo me he encontrado mucho, o sea, de hecho, hasta dicen Cristo sí, religión no, o Cristo sí, iglesia no, ¿no? sí, Y yo siempre les digo, uno no puede amar al rey y no amar su reino. Para mí claro, eso no claro. tiene sentido. Y la otra cosa, no puedes amar la cabeza y no amar el cuerpo, ¿no? No, eso no tiene lógica. Y Cristo ha fundado una iglesia como un medio de salvación. Claro, claro. El hombre no es el que funda la iglesia tiene un inicio, un fundamento sobrenatural, porque es Cristo Sí. mismo Mm. el que la funda y quiso en su inmensa sabiduría de fundarla sobre unos hombres con defectos, como me lo dijiste Mm. ahorita, con fallas, con pecados y todo eso, y en su inmensa sabiduría Sí, sí, lo quiso hacer así. No depende de nosotros ni de un ideal que nosotros tengamos de lo que debería ser la iglesia de Cristo, ujú. porque yo creo que si fuera así, entonces nosotros pudiéramos decir que Cristo se equivocó, porque si nosotros vemos en la elección de los discípulos, en la elección de los apóstoles, por ejemplo, en Mateo 10, ahí está metido Judas. Y Sí. a Y esos estuvo que en la última nombró, cena. y también estuvo en última cena, pero ya esos que nombró, que pasó toda la noche orando antes de nombrarlo, o sea, que no fue que lo escogió así o que se le atravesaron, Sí, también les dio poderes y ante esos poderes de sacar demonios, de sanar enfermos, todo eso, y Judas estaba metido ahí y Jesús sí. sabe quién es Judas. Entonces, no podemos esperar o idealizar la iglesia formada por nosotros, humanos miserables, a que sea perfecta. De hecho, si alguien encuentra una iglesia perfecta, en el momento que se meta ya va a dejar de ser perfecta, porque Claro. todos somos imperfectos, entonces no hay que idealizar las cosas. Eso es muy bueno, mira, y voy a agarrarte un poquito más tiempo aquí, Daniel, porque yo me relaciono con muchas personas que sirven en grupos y a veces se frustran y se separan de los grupos porque ven la miseria del otro. Y no podemos guiarnos por eso, no podemos nosotros Ujú. esperar perfección en el otro o esperar que el grupo sea perfecto para que nosotros podamos servir a gusto y agradable. Eso es un ideal que es una mentira, no Y existe. es peligroso Claro porque que eso sí. es querer construir el reino de Dios aquí en la tierra, ¿no? Que todo sea como yo quiero. De hecho, una de las cosas más peligrosas que bueno, ahí radica el comunismo, ¿no? El paraíso sin Dios, ¿no? El que todo Uh-huh. el mundo sea bueno, a la fuerza, a puñetazo, como sea, pero tenemos que ser buenos, ¿no? Y has dicho una cosa importante, ¿no? Fíjate, la fragilidad de la iglesia. Hay un teólogo, no recuerdo ahora, que habla sobre la comunidad, ¿no? La manifestación de Dios. Entonces él dice, cuando vamos a una iglesia, lo primero que vemos son los fallos de uno. El que está comulgando a lo mejor es una persona que estafa, ¿no? Que tiene una carnicería en el barrio y ahí este que hace aquí, ¿no? Hay un libro muy bueno que habla sobre eso, ¿no? El Cartas del Diablo a su sobrino. Ajá, sí, Y de C.S. sí, Lewis. ese es muy Buenísimo, bueno, ese muy es bueno el libro, buenísimo. muy bueno el libro, Y sí, sí, sí. entonces es eso, ¿no? Que la iglesia, ¿por qué es imperfecta? Porque te tienes que elevar la mirada a Dios, porque es como el matrimonio, ¿no? El matrimonio, si los esposos se mantienen mirándose a sí mismos, se muere ese matrimonio, se convierte, pues se fosiliza, ¿no? En cambio, si un matrimonio, los dos miran a la misma dirección, que es hacia dónde van, hacia la vocación, que es el encuentro con Dios, pues el matrimonio es algo nuevo, es algo que no quiere decir que no haya fallo, ¿no? Pero igual pasa en la iglesia, si lo que buscamos como referencia es que yo llegue y la comunidad a la que estoy, el grupo, el que sirvo, me refleje, ay, mira, ¿qué tal? Todo es perfecto, ¿para qué necesitamos a Dios? No podríamos decir. Por eso el que canta desafina, el cura se enrolla. ¿Por qué? Porque uno tiene que elevar En esto ya estaba en misa y fui a misa camuflado, no con celebré.
Y yo veía la asamblea y yo decía, Señor, es verdad, tú estás allí. Todo esto tiene sentido porque tú estás allí, ¿no? Amén. Así es. Es hermoso eso que acabé de decir de que el Señor se hace presente, no importa ni quién celebre ni quién vaya a misa. El Señor es tan bueno que siempre se hace presente. Claro. Yo tuve un tiempo que estaba irregularmente en mis sacramentos, entonces a veces no podía comulgar. Y como yo canto en el coro, entonces me pasaba que yo me quedaba mirando y yo admiro, no todo el tiempo estoy igual de conectado, bueno, ojalá Sí. quisiera que fuera así, pero no es así. Pero a veces yo estaba viendo toda la misa, pendiente de la misa, desde el coro en donde yo sirvo está arriba, ¿no? Arriba Sí. mirando hacia el altar. Y yo veo toda la celebración y veo la consagración y yo veo el Señor que se hace presente en ese pedazo de pan que ya no es pan y ese vino que ya no es vino. Y yo digo, wow, Señor, te pones de una manera tan vulnerable solamente para encontrarte con nosotros, ¿no? Y después veo que esa presencia en la Eucaristía, el Señor se permite que otro pecador lo tome y yo veo que ese pecador viene atravesando todo el templo y llega hasta, y sube las escaleras del coro y se me presenta y me dice, aquí estoy. Y yo a veces tenía que decirle, no, Señor, hoy no puedo porque hoy no te escogí a ti. Hoy escogí otra cosa. Y eso me mataba hasta que un día me di cuenta que el Señor no se rinde. Y entonces el Señor siempre se hace presente y dice, cuando vos estéis listo, yo estoy aquí. Y eso me ha llenado mucho de ánimo para mí una manifestación grandiosa del amor de Jesucristo por nosotros y en este caso por mi persona, ¿no? Y esto no es solamente un sentimiento, ni son maripositas en el estómago, es también una cosa que está conectado con el intelecto en el sentido de que ya tú conoces eso, ya tú sabes eso, y a veces se te puede olvidar, pero cuando te pasa lo que te pasó a ti, que te metiste undercover, como dicen aquí los gringos, te metiste encubierto, en una misa, y como que ese cambio de perspectiva te hace darte cuenta en ese momento, el Señor está aquí, el Señor está aquí. Y eso, lo que llamaba Benedicto la parucía, que eso también es una parucía del Señor. Claro que sí, una manifestación. Sí, volviendo al tema, una cosa, ¿no? Cuando decías ahora que hay gente que va a la iglesia, pero creo en Dios, pero no creo en la iglesia y tal, podemos poner un símil, ¿no? Es como el que va al gimnasio y se lo mantiene haciendo los brazos, ¿no? Y no trabaja el pecho, las piernas, y al final tiene unos brazos impresionantes, pero el resto del cuerpo, como que hay una dicotomía, y así pasa, ¿no? Cuando uno se queda con una porción de Dios, se está perdiendo todo lo demás. Todo lo demás, porque Dios lo que quiere es darnos, pero a mansalva, o sea, Dios no quiere dar, como dice Jesucristo, yo vengo a dar la vida y la vida en abundancia, ¿no? Entonces, me da pena, ¿no? A veces cuando la gente dice, no, tal. Pero eso ya claro, como le preguntaron a San Juan Pablo II, ¿no? Le preguntaron un día, ¿cuál es el camino que lleva a Dios? Y dijo San Juan Pablo II, como a él le gustaba escalar, decía, bueno, ¿cuántos caminos hay para llegar a Dios? Pues cuántas personas existen en el mundo. Dios siempre nos está esperando. Yo fui capellán en un hospital muchos años durante la pandemia y a mí me daba una alegría la conversión de la gente en la última hora. Wow. Que yo decía, Señor, se cumple la palabra, ¿no? Los trabajadores de la última hora. Y la verdad que el Señor siempre nos va a estar esperando. Pero claro, es bonito, ¿no? Conocer a Dios, conocer a un Padre, ¿no? Jesucristo, ¿no? Abba, ¿no? A papá, ¿no? Dicen que ese término hebreo, Abba, es como si le dijéramos papaíto, ¿no? Como el maracucho, papaíto. Papi. Sí. Así mismo es. Qué bello que el Espíritu Santo nos impulsa a decirle papá, papi, Sí. a Dios y yo tengo una anécdota muy bonita, ¿no? Cuando estuve una vez en Jerusalén, estábamos en un restaurante de un kibutz, ¿no? Que son como aldeas, así, más o menos, ¿no? Y está un niño, Abba, y me dio una ternura ver cómo ese niño llamaba a su padre y decía, es verdad, así le tengo que llamar yo a Jesucristo, ¿no? Sí.
Papi, bueno, lo que pasa es que en Maracaibo ya le dimos tan mal uso de esa palabra papi que ya Sí. ahora todo el mundo le dice papi. Pero sí, yo me acuerdo que yo a mi papá, que en paz descanse todavía, cuando lo recuerdo como papi también. Sí, Y yo creo que el Señor en su providencia me regaló tener ese papá tan bueno y tan cariñoso sí, es un don. que no fue un obstáculo para mí establecer esa misma relación con mi papá Dios, ¿me entendéis? Sí, sí, Porque tuve una muy buena relación con un papá tan sí, me bondadoso. acuerdo, señor Luis, madre mía. Sí, sí, muy bueno, papi era muy bueno, Sí, por lo menos lo que sí. yo conocí de él, muy bueno. Daniel, y una cosa que yo te quería preguntar, ¿vos no te habéis encontrado en tu camino como pastor, como párroco, como sacerdote, Ujú. eh, con gente que debido a que no se interesa por conocer la fe, se pierde o se confunde, o a veces, y yo me imagino que allá en España, pues se ve más todavía que dejan la fe por completo, no ni siquiera que se cambian para una denominación Sí, protestante, sino que dejan la fe por completo. ¿Habéis visto eso? sí, ese es el pan nuestro de cada día. De hecho, aquí ahora en España hay una moda, ¿no? Me imagino que allá en Estados Unidos llegó o llegará, que es que la gente va a las iglesias para que le quites el libro de bautismo, ¿no? Dicen, padre, yo no quiero seguir siendo católico, quíteme del libro, ¿no? Y tú le dices, mira, es que no te lo voy a poder quitar porque el bautismo es para toda la vida, ¿no? Y se cogen un cabreo grande, ¿no? Se molestan, ¿no? ¿Cómo que no? Yo no. Y mira, tengo una anécdota muy bonita, ¿no? Yo estaba un día confesando eh, y yo estaba atrás confesando, no había nadie. Yo me voy a sentar a confesar, estaba yo metido en el confesionario. Se sienta un chico delante de mí, de unos 30 y tantos, 40, ¿no? Y, y se acerca y me dice, padre, yo no soy creyente, pero quiero hablar con usted. Yo, bueno, perfecto, vamos a hablar, no pasa nada, yo te voy a escuchar. Y empieza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y yo, ¿qué te pasa? Y me dice, padre, yo soy adicto a la prostitución. Todo mi sueldo se me va en la prostitución. Y yo le dije, le hablé de Dios, claro, imposible no hablarle, ¿no? Le dije, mío, lo único que te puede librar de eso es el Señor. Porque tú estás buscando en la prostitución lo que no te da el mundo, ¿no? Los pecados. ¿Por qué caemos en un pecado? Porque detrás de un pecado se esconde un bien, ¿no? Y detrás del sexo, la lujuria, como es la comunión, ¿no? Sentirte vivo, que alguien te ama, ¿no? Y me preguntabas eso, ¿no? Que si he visto personas que han dejado la iglesia, que he visto muchos casos, ¿no? Y en mi vida pastoral, a veces gracias a Dios, en los 20 años que llevo de cura, veo como una génesis, un proceso, y veo el que se fue contento, no, me voy, el hijo pródigo, no, me voy, esto no sirve para nada, y me voy a librar de la fe, o de la iglesia, o qué sé yo, ¿no? Y te lo vuelves a encontrar unos años, pues hecho polvo, como dicen aquí en España, ¿no? Hecho un mollejero, como decimos en Maracaibo, y te da pena, ¿no? Y dice, Dios mío, Señor, por eso la iglesia, yo a veces le digo a la gente, la iglesia no habla sin base, porque la iglesia también es histórica, la fe es historia. Por eso los santos, todos, ¿no? Hay gente que ha pecado mortalmente, hay santos que han vivido una vida loca, ¿no? O sea, y luego toda esa historia, por eso la iglesia no son ideales, también es historia, ¿no? Y eso es como alguien, ¿no? Vamos a ver, vamos a coger dos caminos y nos encontramos después cuando seamos viejos. Y cuando te lo encuentres, dice, ¿quién vivió la verdad, no? Se puede demostrar con el tiempo, con la historia. No te escucho. Déjame ver si soy yo. No te escucho. ¿Estás hablando? No te escucho ahora. Y ahora, Ahora sí. es que yo sabía porque se me activó algo en el teléfono con el Bluetooth y yo dije, bueno, lo ignoré, pero ya me di cuenta. Menos mal que me Ya va, me dijiste. voy a cambiar. Yo tenía, Cierra la puerta. La puerta, que está entrando mucho frío. yo, Con la yo, puerta yo, abierta, me y yo están matando tenía, con la brisa. y yo tenía 2 horas hablando aquí como un loco y nada quedó grabado, pero
Pero eso lo voy a dejar así porque esta es la parte graciosa. Esta es la parte graciosa. Que, bueno, lo que me decías de la historia, yo también digo que eso es algo que también fortalece o le da cimiento a nuestra fe, porque nosotros podemos rastrear nuestra iglesia, podemos mirar atrás y vamos a llegar hasta su fundación, hasta Jesucristo. Y tenemos toda esa fe, esa cristiandad vivida, no solamente escrita o estudiada, o filosofada, o teologizada, sino que también tenemos una experiencia que venimos arrastrando, que a veces nos juega en contra, porque es muy fácil encontrar errores, problemas, desastres, escándalos en 2000 años de historia. Pero yo una vez, y tengo la intención todavía de hacer un programa de los papas que no fueron buenos, porque para mí eso es un argumento para afirmar y creer que esta iglesia la fundó Cristo, porque si no ya la hubiésemos destruido nosotros mismos. Hace tiempo. La hubiésemos destruido nosotros. Hay una anécdota curiosa con la Revolución Francesa. Yo no sé qué cardenal era, no me acuerdo ahora su nombre. Bueno, un cardenal, le dicen los oficiales de Napoleón, vamos a acabar con la iglesia. Y dice el oficial, le dice el cardenal al oficial, no hemos podido los curas, vais a poder vosotros. Si no hemos podido nosotros, ¿qué van a poder ustedes? Así mismo es, la iglesia durará hasta que Cristo vuelva. Y después continuaremos en el cielo. Claro, con la gracia de Dios. La iglesia triunfante. La iglesia triunfante, correcto. Y sí, de hecho, eso está está relacionado también con lo que dijiste de la gente que se quiere desbautizar, por decirlo de alguna manera. Ese bautismo dura, nos morimos y en la eternidad también vamos a tener ese sello de hijos de Cristo, hijos de Dios, de hijos de Dios adoptados por medio del bautismo. Morimos con Cristo, resucitamos con Cristo, como dice San Pedro en la carta a los Romanos, ¿verdad? En Romanos 6. Sí. Bueno, yo sé que estás, Daniel, yo sé que estás en un retiro y que no tenés mucho tiempo, ¿no? Si vos queréis tocar otro tema, avísame, porque ya lo que me falta solamente es mostrar evidencia que nos conocemos desde pequeñito. No, yo solamente quería como la poletilla, ¿no? Porque yo lo encuentro muy a diario, ¿no? Hay un santo, San Francisco de Sales, un gran confesor en el siglo XVIII francés, y él decía, ¿no? Porque yo veo que mucha gente se retira de la iglesia por la tristeza que produce no llegar a cumplir un bien, ¿no? Entonces hay un tema muy bonito, ¿no? Que en griego es asedia o asedia, y es la tristeza del alma. Y mucha gente pierde la fe porque ve una incapacidad grande de poder amar, de poder vivir en la verdad, de no juzgar, de tantas cosas, ¿no? Y este confesor decía que hay dos sentimientos que se presentan en nosotros una vez que pecamos, ¿no? Un sentimiento que nos lleva al arrepentimiento, al acercarnos a la confesión, y otro sentimiento que es el amor propio herido, que uno empieza a destruirse a sí mismo, ¿no? Yo no valgo la pena, me acabo de confesar y ya he criticado a esta persona, o me he llenado de ira en el semáforo, ¿no? Estaba conduciendo y se me atravesó un coche y casi lo quiero matar, ¿no? Y entonces hay mucha gente que se aleja de Dios porque ve su incapacidad de alcanzar un fin. Y este es el engaño del demonio, ¿no? Por la soberbia. Y yo me acuerdo una vez que entró un chico al confesionario y me dice, padre, yo quiero ser santo. Y yo le dije, ¿tú quieres ser santo? Perfecto, que son dos cosas diferentes, le dije yo. Entonces se quedó callado. No sé, yo quiero ser santo. No, pero ten cuidado, porque a lo mejor lo que no quieres ser es pecador. Y eso sí es peligroso, porque siempre vamos a necesitar la misericordia de Dios. Entonces quería dejar esto como una coletilla, porque hay mucha gente que se aleja de la iglesia por su debilidad, ¿no? Le da miedo. ¿Quién soy yo, no? Sí, es que de hecho eso es una enfermedad espiritual, es lo que se llama escrúpulos, ¿verdad? Y de hecho Lutero sufría de esa enfermedad, de escrúpulos, sí, y lo que lo liberó fue eso que se inventó de la sola fide, de que somos salvos solo por la fe, y eso es un peligro, eso es un peligro.
Y digo un peligro, perdonen que se los diga. Yo quisiera explicar esto un momentico y quitándote un Muy poquito más de bien. tiempo, Daniel. Es que no es que yo tenga nada en contra de los hermanos separados, de los protestantes, no. A mí lo que me preocupa es la gente de la Iglesia Católica que se deja confundir, que los engañan con esas cosas porque son mentiras. No es por ofender a nadie, pero lo que no es verdad es mentira. Y a veces les ofrecen una salvación, como yo le llamo de Burger King, de comida rápida, pues, ¿no? Sí, Tú declaras que Cristo es tu Salvador y ya estás listo, ya estás. Y eso es una tentación, eso es un riesgo muy grande porque nosotros no podemos pensar que nuestra salvación es simplemente un acto intelectual de reconocimiento de un Dios que existe y que me salvó. Eso no lo enseña, no solamente que no es lógico, sino que no lo enseña la revelación, no lo enseña la Biblia y nunca lo ha enseñado la iglesia. Y es un riesgo. Imagínate, Daniel, que yo diga que vos me encontré haciendo algo malo y yo te diga, no, pero no importa, yo soy salvo. Eso es, entonces no tenga yo ese miedo, ese temor de no ofender a Dios, de querer agradarle al Señor, el temor santo, pues ese no querer ofender a Dios y querer agradarle, no tenerlo tan fuerte porque tengo ya una seguridad de que me voy a ir para el cielo. No es saludable para el alma de la persona. no, no, ni para la persona misma, porque solamente en la verdad el hombre se puede encontrar con Dios, ¿no? Y solamente en la verdad puede realizar el hombre. La mentira aguanta lo que aguanta, ¿no? Yo hace tiempo estuve en esta parroquia anterior que estuve, bueno, hace tiempo no, el año pasado, iban a hacer la primera comunión unos niños, ¿no? Y la madre me dice, padre, yo voy a comulgar, pero vivo con mi marido, nosotros no estamos casados. Dos madres me dijeron lo mismo, ¿no? Y yo lo paso mal, ¿no? Porque la gente puede pensar que yo me creo superior a ellos, ¿no? Yo le dije, mira, si yo te dejo comulgar, a mí me daría igual, ¿no? Tú imagínate que tú como madre, tu hijo está comiendo todos los días comida chatarra, hamburguesa, qué sé yo, y tú, bueno, como no lo quieres hacer sufrir, lo dejas comer comida chatarra. Pero a ti te parecería bien como madre, no, padre, jamás, tal, tiene que comerse su comida, su fruta, su cosa. Digo, pues ese es Dios, dije yo. Dios no quiere que tú consumas mentiras, porque si vas a comulgar y no estás en estado de gracia, como dice San Pablo, estamos comulgando con nuestra propia condenación, pero no tanto eso, sino que no recibe los dones, las gracias de la comunión. Y entonces la gente lo entiende, la gente cuando se lo explica así muy llanamente, porque en el fondo, ¿verdad? El buenismo que es tan peligroso, ¿no? Todo vale, no pasa nada, pobrecito, que van, si son felices así. Pero yo llevo en estos años, mira, yo me acuerdo, Gustavo, que me impactó mucho, ¿no? Mi primera unción de enfermos, estaba yo ordenadito, estaba yo, bueno, todavía olía al Santo Crisma. Estaba Y, repartiendo. y estaba en Maracaibo, ¿no? Y me fueron a buscar para una unción de enfermo. Yo, bueno, vamos. Me llevaron a un sitio, un barrio pobre, 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 casas de latas y tal. Y entré a una casa de estas y está un chico muriendo de sida. Y tendría 24, me acuerdo que sus brazos eran como una raíz, parecía un árbol, todo consumido. Y me decía, padre, ¿sabes por qué estoy aquí? Por soberbio. Porque yo sabía que todo lo que estaba haciendo era mentira, pero no quería reconocerlo. Y yo le digo, hijo mío, has hecho la mejor confesión de tu vida, ¿no? Y eso es lo que nos pasa, ¿no? Cuando vivimos en la mentira, al final la mentira no te alimenta, te consume, ¿no? Que te lo digo yo que viví con ella y usándola para todo por mucho tiempo. Bueno, todos, Gustavo, si aquí no se libra nadie, por eso la fe es un camino. Yo siempre digo eso, ¿no? La fe no es una universidad. Aprobamos ya matemáticas, no la vemos más, venga ya, no, no. Sí. Sí. Bueno, a menos que vaya uno mucho para reparación. Para septiembre, como decía allá ahora que te tocó septiembre. Yo nunca fui, gracias a Dios, pero sí sabía que bueno, para septiembre. Mira, antes de que nos despidamos y que por favor te pido que me des la bendición a mí, por supuesto, y todos los que vayan a ver esto, ojalá que sean muchos para que se lleven esa bendición. Quería mostrar una evidencia que tengo aquí. Para que no digan que... El del safari blanco, bueno, veis, era en ese tiempo, Sí, ese soy yo. ese que tiene el peladito así de chusmita. Ese Sí, es Daniel. parecía el hijo de Tarzán, ¿te acuerdas del hijo de Tarzán? Yo no sé cómo se llama el niñito.
Voy. Sí, sí, Voy, sí. y este que está aquí es un amigo también común, Juan Pablo. Este no sabemos quién es, todavía estamos en investigaciones. Este que está acá es mi hermano Tony Antonio, que en paz descanse, que es un alma muy buena, Sí. santo. Y este galán que está aquí soy yo, el que está aquí de primerito, más chiquitico aquí. Soy yo. Esto fue en la primera comunión, 8 años aproximadamente tendría yo ahí. Sí, señor. El Señor nos puso ahí juntos hace tiempo y ahora podemos, podemos compartir la fe, aunque sea de esta manera, y cuando, cuando nos podemos ver, y eso es una bendición. Creo que la amistad es mejor que antes ahora, ¿verdad, sí, padre desde Daniel? luego, sí. Bueno, te agradezco le... muchísimo que te hayas tomado ese tiempo. Yo sé que estás medio en un retiro, que estás atareado. Gracias por tu buena nota, tu buena onda, Daniel. Me encanta que sea así, ¿verdad? Y espero que mucha gente le agradezca, pero tiranos ahí una bendición, por favor. Y si queréis decir algo, tenéis todo el tiempo también para decir lo que vos queráis, ¿ok? Bueno, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén. Bajo el amparo de la Virgen María podéis ir en paz. Demos gracias al Señor. No, yo lo que quiero decir es una cosa que le digo yo cuando entran las madres desesperadas en el confesionario con los hijos. Le digo yo, hija mía, si yo soy cura, todo es posible. Eso es lo último que quiero decir. Sí, yo le di mucho dolor de cabeza a mamá. Y yo. Así que yo le digo siempre a las madres, no, padre mío, no, hija mía, si yo soy cura, todo es posible. Así es, para el Señor no hay nada imposible, bueno, que te lo digo yo. Sí, bueno, mi hermano querido. Bueno, Daniel, espero que nos podamos ver en persona pronto y ojalá que podáis pasarnos a visitar por aquí, por este canal, ¿ok? Dale. Dios te bendiga. Un abrazo. Un gran abrazo para todos. Retiro. Bye. Gracias. Buenas noches. Adiós. Buenas noches, mi gente.